Han pasado más de 2 décadas desde que el mundo perdió a la princesa Diana, pero su historia continúa regresando con una fuerza asombrosa cada vez que surgen nuevas afirmaciones. Esta vez los titulares están impulsados por acusaciones de una dramática revelación de ADE, susurros sobre un hijo amado oculto y especulaciones renovadas sobre secretos reales enterrados durante mucho tiempo. Sus partidarios lo describen como una verdad que podría reescribir la historia, mientras que los críticos lo descartan como otro rumor sensacionalista, pero de cualquier manera, una vez más ha puesto el nombre de Diana en el centro de la atención mundial. Las preguntas que rodean estas afirmaciones han reavivado viejas emociones, lo que ha obligado a muchas personas a revisar uno de los capítulos más desgarradores de la historia real moderna y preguntarse si todavía quedan secretos por descubrir. Mucho antes de los rumores, la controversia y el interminable escrutinio público el matrimonio entre Diana y Carlos ya había comenzado a desmoronarse, de maneras que eran casi invisibles desde el exterior. No se derrumbó después de una discusión explosiva o un escándalo inolvidable. En cambio, se fue desvaneciendo lentamente a través de innumerables momentos tranquilos que ningún periódico pudo capturar, momentos en los que la esperanza desapareció silenciosamente y la decepción se instaló en la vida cotidiana. Lo que alguna vez pareció el comienzo de un cuento de hadas, poco a poco se convirtió en una relación cargada de silencio, distancia y emociones que ninguno de los dos parecía capaz de expresar. El hogar que una vez compartieron poco a poco perdió su calidez. Las comidas que alguna vez prometieron compañía se convirtieron en rutinas tranquilas en las que las palabras se elegían cuidadosamente o se evitaban por completo. Las conversaciones se hicieron más cortas, las risas se hicieron cada vez más raras, y el silencio que se extendía por la habitación a menudo parecía más fuerte de lo que podría haber sido cualquier discusión. Incluso cuando ocupaban el mismo espacio, existía una distancia emocional que ni las grandes ceremonias reales ni las apariciones públicas podían ocultar. Para Diana esa distancia se volvió imposible de ignorar. Comenzó a sentirse menos como una esposa amada y más como una extraña que observaba su propia vida desde el margen. Cada día que pasaba parecía traer otro pequeño recordatorio de que la cercanía que alguna vez compartieron se estaba volviendo inalcanzable. Observó cómo las rutinas familiares se volvían desconocidas y se preguntó cuándo había cambiado todo y si algún día podría restaurarse. A medida que la brecha emocional se ampliaba, otra presencia parecía hacerse más fuerte en el fondo. Camilla rara vez formó parte de la imagen pública durante esos primeros años, pero Diana sintió cada vez más su influencia de maneras que eran difíciles de explicar, pero imposibles de descartar. Aparecía en conversaciones privadas, en ausencias inexplicables, en decisiones que ya no la incluían a ella, y en la creciente sensación de que la atención de Charles se había desplazado hacia algún lugar que ella no podía seguir ni competir. No necesitaba pruebas innegables para reconocer que algo fundamental había cambiado. Poco a poco Diana notó que Charles escuchaba menos, respondía menos y se volvía emocionalmente indisponible, incluso estando parado a solo unos metros de distancia. El hombre con el que creía que se había casado parecía estar convirtiéndose en alguien a quien ya casi no reconocía. Lo que comenzó como incertidumbre se fue endureciendo gradualmente hasta convertirse en una certeza dolorosa, y cada silenciosa decepción añadió otra capa a una angustia que se desarrolló de manera casi invisible. No fue una revelación devastadora la que lo cambió todo, sino cientos de pequeños momentos que se acumularon hasta que se volvieron imposibles de negar. Al principio Diana se negó a rendirse a esa tristeza creciente. Se dedicó al matrimonio con notable determinación, ofreciendo paciencia, comprensión y esperanza, incluso cuando esos esfuerzos parecían desaparecer sin cambiar nada.
Ella creía que si amaba lo suficiente, escuchaba lo suficiente, o esperaba lo suficiente tal vez, de alguna manera podrían redescubrir la felicidad que alguna vez habían imaginado juntos. Pero cada intento de reparar lo que se estaba rompiendo solo parecía profundizar la soledad que ya llevaba dentro. En lugar de sanar el silencio, se hizo más pesado con cada mes que pasaba. Los muros que rodeaban su vida se sentían cada vez más estrechos, como si cada esfuerzo por salvar la relación solo le recordara lo impotente que era en realidad. El dolor iba mucho más allá de perder el afecto de su marido. También estaba perdiendo el sentido de seguridad, pertenencia y seguridad emocional que se supone que todo matrimonio debe brindar, lo que la dejaba a vivir una existencia cada vez más aislada detrás de una de las sonrisas más reconocibles del mundo. Quizás la herida más profunda no fue creada por las discusiones o la traición en sí, sino por el tranquilo sentimiento de ser reemplazado sin que nadie dijera esas palabras en voz alta. La creciente importancia de Camilla se hizo visible menos a través de confrontaciones dramáticas que a través de cambios sutiles en la vida cotidiana. Las decisiones importantes parecían ocurrir en otros lugares, se desarrollaban momentos significativos sin la participación de Diana, y gradualmente parecía como si su lugar dentro del matrimonio ya hubiera sido ocupado silenciosamente por otra persona. Ese desplazamiento silencioso dejó cicatrices que ninguna aparición pública pudo ocultar. El peso emocional de esas experiencias obligó a Diana a cuestionarse casi todo sobre sí misma. Se preguntaba si todavía importaba, si todavía pertenecía, y si el futuro que alguna vez había imaginado todavía existía. Cada pregunta sin respuesta minaba su confianza hasta que incluso los momentos más simples llevaban un trasfondo de tristeza. La soledad ya no llegaba en oleadas repentinas, se instaló en su vida como una compañera constante. Con el tiempo, Diana llegó a un punto en el que la esperanza misma se volvió agotadora. No dejó de creer porque le faltara amor o compromiso. Dejó de esperar cambios porque había pasado gran parte de sí misma luchando por algo que ya no podía controlar. Poco a poco, la ira dio paso a la resignación, reemplazada por una tristeza más silenciosa y pesada que no requería expresión dramática, porque se había convertido en parte de su realidad cotidiana. En lugar de protestar en voz alta, gradualmente se fue retirando hacia adentro, protegiendo las pequeñas partes de sí misma que permanecían intactas. Su mundo se hizo notablemente más pequeño, no porque quisiera aislarse, sino porque la decepción constante hacía que la vulnerabilidad pareciera cada vez más peligrosa. Aprendió a ocultar un enorme dolor emocional bajo una gracia notable, llevando cargas que pocas personas a su alrededor entendían completamente. La mujer admirada en todo el mundo a menudo se sentía profundamente sola cuando las cámaras dejaban de grabar. Sin embargo, dentro de ese silencio, poco a poco, comenzó a surgir algo nuevo. Diana ya no medía su futuro únicamente por la posibilidad de reparar un matrimonio que ya había quedado irreconocible. En cambio, otro anhelo silenciosamente echó raíces dentro de su corazón. Comenzó a buscar algo genuino, algo profundamente personal, que le perteneciera enteramente y que no pudiera verse disminuido por las expectativas reales o la distancia emocional. Nunca se trató simplemente de rebelión o venganza. En esencia, se trataba de supervivencia. Quería experimentar un afecto que fuera sincero, una bondad que no esperara nada a cambio, y una felicidad que no estuviera definida por el deber público o la tradición palaciega. Ese deseo silencioso permaneció oculto bajo su imagen pública serena, haciéndose más fuerte con cada día que pasaba mientras esperaba el momento en que alguien finalmente pudiera verla, no como una princesa, sino como una mujer común y corriente que anhelaba ser amada. Finalmente esa oportunidad pareció llegar. Después de años de vacío emocional, Diana se sintió atraída hacia una conexión que se sentía completamente diferente a la vida que había estado viviendo. No llegó con declaraciones dramáticas
ni con un romance arrollador. En cambio, entró en su vida con suavidad, casi con cautela, como la luz del sol, que lentamente se abre paso a través de las nubes después de una tormenta excepcionalmente larga. En James Hewitt descubrió una sensación de comodidad que había echado desesperadamente de menos durante años. Lo que más importaba no era simplemente que la admirara, sino que la escuchara. Él prestó atención no solo a las palabras que ella decía, sino también a las emociones que luchaba por expresar. A su alrededor, Diana ya no se sentía definida por las expectativas reales, los deberes oficiales o la implacable atención pública. Se sintió reconocida como un ser humano cuyos pensamientos, miedos y esperanzas realmente importaban. Esa simple experiencia se volvió extraordinariamente significativa después de tantos años de aislamiento emocional. Su vínculo se desarrolló gradualmente, construido a través de conversaciones tranquilas y reuniones cuidadosamente protegidas, en lugar de exhibiciones públicas dramáticas. Cada encuentro conllevaba un riesgo innegable, pero también ofrecía una rara sensación de paz. Para Diana, pasar tiempo con él era como salir de una vida que se había vuelto cada vez más restrictiva. Se encontró sonriendo con más naturalidad, respirando más libremente y dejando de lado brevemente el peso emocional que había cargado durante tanto tiempo. Más que romance, descubrió la comprensión. Era la reconfortante sensación de ser visto verdaderamente después de años de sentirme emocionalmente invisible. Sin embargo, aunque esos momentos les trajeron felicidad, ambos comprendieron la realidad que rodeaba su relación. Existía completamente dentro de las sombras, protegida por el secreto y limitada por circunstancias de las que ninguno de los dos podía escapar por completo. Cada reunión requería una planificación cuidadosa, cada conversación exigía cautela, y cada momento compartido conllevaba el conocimiento de que nunca podría ser completamente libre. Con el tiempo, el secreto que alguna vez había protegido su relación comenzó a desgastarla lentamente. Vivir escondido del mundo requería una vigilancia constante, convirtiendo incluso los momentos ordinarios en cálculos complicados. Lo que al principio me parecía emocionante, poco a poco se volvió emocionalmente agotador. Los muros construidos para proteger su conexión eventualmente se convirtieron en barreras que impidieron que creciera naturalmente, dejándolos a ambos cargando cargas que el amor por sí solo no podía eliminar. A medida que pasaban los meses, la presión que los rodeaba no hizo más que intensificarse. Diana permaneció atada a responsabilidades y expectativas que hacían imposible la apertura, mientras que James nunca pudo llegar a ser realmente parte del extraordinario mundo que ella habitaba. Sus vidas transcurrieron por caminos diferentes que los separaron repetidamente a pesar del cariño que seguían compartiendo. La calidez entre ellos siguió siendo genuina, pero gradualmente se volvió insuficiente contra el peso implacable de circunstancias fuera de su control. Su relación no colapsó debido a una confrontación explosiva o un amargo resentimiento. En cambio, poco a poco se fue debilitando bajo la silenciosa tensión de realidades imposibles. Las largas conversaciones dieron paso a silencios pensativos. El optimismo compartido se transformó lentamente en incertidumbre, y ambos finalmente reconocieron lo que ninguno quería admitir en voz alta. La conexión que alguna vez había ofrecido esperanza, ahora estuvo acompañada de una tristeza inconfundible, dejando cada vez más claro que algunas historias de amor están destinadas a permanecer inconclusas. Cuando finalmente llegó el final, lo hizo con notable gentileza, y no con un conflicto dramático. No hubo escenas públicas inolvidables, ni palabras finales crueles. En cambio, gradualmente, se fueron distanciando hasta que el silencio entre ellos se volvió permanente. Diana se quedó con recuerdos que contenían tanto consuelo como angustia agradecida por haber experimentado un afecto genuino, mientras lamentaba la comprensión de que nunca podría convertirse en el futuro duradero que una vez había imaginado en silencio. Incluso después de que tomaron caminos separados,
La historia se negó a terminar por completo. Ciertas emociones quedaron sin resolver, ciertas preguntas quedaron sin respuesta, y ciertos recuerdos continuaron resonando a lo largo de los años siguientes. Puede que la relación haya terminado, pero su huella emocional permaneció profundamente entretejida en la vida de Diana, convirtiéndose en otro capítulo de una historia llena de esperanza extraordinaria, pérdida profunda y un anhelo de felicidad que nunca desapareció por completo. Hubo preguntas que quedaron en un segundo plano, silenciosas pero presentes. Momentos que no se pudieron explicar del todo, sentimientos que no se desvanecieron del todo. Era como si su historia hubiera terminado sin cerrar adecuadamente, dejando espacio para la duda y el asombro. Ese espacio no permanecería vacío para siempre. Mientras Diana avanzaba, llevaba consigo esas piezas ocultas. Permanecieron escondidos, desapercibidos para la mayoría, pero no desaparecieron. Y con el tiempo esas preguntas silenciosas empezarían a surgir de nuevo con más fuerza que antes. ¿Qué pasó realmente durante esos momentos ocultos? ¿Y podría algo de ese pasado regresar de una manera que nadie esperaba? El romance final. Después del tranquilo final de su relación pasada, Diana entró en un nuevo capítulo que se sintió muy diferente de todo lo que había conocido antes. Cuando conoció a Dodi Fayed, todo parecía moverse rápidamente, casi como si el tiempo mismo hubiera cambiado su ritmo. No hubo una construcción lenta ni una espera cuidadosa. En cambio, su conexión se sintió inmediata, llena de energía y emoción que no se contuvo. Para Diana fue algo nuevo, algo audaz, algo que la sacó del silencio en el que había estado viviendo. El tiempo que pasaron juntos conllevaba un fuerte sentido de urgencia. Cada momento parecía importante, como si fuera necesario vivirlo plenamente antes de que se desvaneciera. Pasaron tiempo cerca el uno del otro, compartiendo espacios donde Diana podía volver a sentirse libre, aunque fuera por un corto tiempo. El mundo tranquilo y controlado que había conocido fue reemplazado por algo más vivo, más impredecible. No era perfecto, pero era real a su manera. Y para Diana ese sentimiento importaba más que cualquier otra cosa. También había una capa más profunda en su conexión, una que no se veía completamente desde el exterior. Detrás de puertas cerradas hubo conversaciones privadas que nadie más podía escuchar. Comenzaron a aparecer pequeños cambios en el comportamiento de Diana, cambios silenciosos que sugerían que algo más estaba sucediendo bajo la superficie. A veces parecía más ligera, más abierta. Sin embargo, también hubo momentos en los que parecía pensativa, como si llevara algo no dicho dentro de ella. A medida que su relación continuaba, comenzaron a formarse susurros. No eran fuertes ni claros, pero estaban ahí moviéndose silenciosamente, a través de círculos que prestaban mucha atención. Esos susurros hablaban de cercanía, de planes, de posibilidades que iban más allá de lo visible. No se confirmó nada, pero nada se negó por completo. El misterio que los rodeaba solo se hizo más fuerte, agregando otra capa a una historia que ya avanzaba muy rápidamente. Luego llegó la noche que lo cambiaría todo. Llegó sin previo aviso, convirtiendo lo que parecía otro momento en el tiempo en algo inolvidable. El choque ocurrió repentinamente, rompiendo el silencioso flujo de eventos con fuerza y confusión. Lo que siguió fue un caos lleno de miedo, movimiento y una profunda sensación de conmoción que se extendió más rápido de lo que nadie podía entender. En un momento, todo había cambiado sin posibilidad de reparación. Las consecuencias estuvieron plagadas de preguntas sin respuesta. Los detalles seguían sin estar claros y la verdad parecía esconderse detrás de capas difíciles de alcanzar. Lo que sucedió exactamente esa noche se convirtió en algo que la gente no podía comprender del todo. Cuanta más gente intentaba comprender, más incierto parecía todo. La falta de respuestas claras dejó lugar a dudas, y en ese espacio empezaron a tomar forma nuevos pensamientos. Entre esos pensamientos, poco a poco, comenzó a surgir un rumor. No empezó como un reclamo ruidoso, sino como una idea silenciosa que se fue trasladando de un lugar a otro.
Algunos comenzaron a preguntarse si había más en los últimos días de Diana de lo que nadie sabía. Observaron los pequeños detalles, los cambios sutiles, los momentos privados que antes parecían sin importancia. Ahora esos mismos momentos tenían un nuevo significado y planteaban preguntas que no podían ignorarse fácilmente. Este rumor no se desvaneció. En cambio, se hizo más fuerte con el tiempo, alimentándose del misterio que lo rodeaba todo. Conectó relaciones pasadas con eventos presentes, creando una historia que parecía posible e incierta al mismo tiempo. La idea de que algo había estado oculto, algo que aún no había sido revelado, comenzó a afianzarse en discusiones silenciosas y pensamientos cuidadosos. A medida que avanzaban los días, el peso de esa noche permaneció. El romance final de Diana, lleno de velocidad e intensidad, había terminado de una manera que nadie esperaba. Sin embargo, incluso en ese final, algo nuevo había comenzado. Una pregunta que se negaba a descansar. Una posibilidad que persistía bajo la superficie, esperando ser explorada. ¿Qué estaba verdaderamente escondido en aquellos días finales? Y podría ese rumor silencioso contener una verdad que cambiaría todo lo que vino después. El matrimonio que reescribió la historia. Pasaron los años y el tiempo pareció suavizar lo que antes parecía imposible. La relación que había vivido en rincones tranquilos y espacios escondidos finalmente salió a la luz. Camilla se puso al lado de Charles, que ya no era una figura distante, sino un compañero reconocido. Lo que antes se había susurrado ahora era oficial, sellado con formalidad y aceptación. Marcó un punto de inflexión que cambió la forma en que se recordaría su historia. Por primera vez, no había necesidad de esconderse. El momento conllevaba una sensación de finalización, como si un largo viaje hubiera llegado a su fin. Camilla ocupó su lugar con serena fuerza, y Charles permaneció a su lado con certeza. Todo parecía arreglado en la superficie. Los años de secreto quedaron atrás, reemplazados por un nuevo capítulo que prometía estabilidad. Parecía como si el pasado hubiera quedado donde pertenecía, muy lejos del presente que ahora estaban construyendo juntos. Pero la paz no llegó tan fácilmente como se esperaba. Debajo de la tranquila superficie, viejos recuerdos seguían vivos. No se desvanecieron con el tiempo. En cambio, esperaron en silencio, manteniendo su lugar hasta que llegó el momento adecuado. La historia de Diana, su presencia en las preguntas dejadas atrás, comenzó a regresar, no como respuestas claras, sino como ecos que se negaban a desaparecer. El pasado no había sido borrado, solo había habido silencio. Poco a poco esos ecos empezaron a tomar forma. Los rumores comenzaron a circular nuevamente, pasando de una voz a otra. Al principio se mostraron blandos e inseguros, fáciles de descartar, pero no se quedaron así. Se hicieron más fuertes y llevaban detalles que hacían que la gente se detuviera y escuchara. La atención se centró en los últimos días de Diana, en momentos que antes se habían pasado por alto. La gente empezó a mirar más de cerca, buscando significado en cosas que antes parecían pequeñas. Entre esos susurros, una idea destacó más que el resto. Sugirió que Diana pudo haber estado embarazada antes de su muerte. La idea por sí sola fue suficiente para cambiarlo todo. Añadió una nueva capa a una historia ya llena de emoción y misterio. Las preguntas siguieron rápidamente detrás. Si fuera verdad, ¿qué significaría? Y más importante aún, ¿qué fue de esa posibilidad? Las especulaciones no quedaron ahí. Comenzó a oscurecerse, alcanzando áreas que antes habían permanecido intactas. La gente empezó a preguntarse si había habido algo más que un simple rumor. ¿Podría haber habido un niño? Al principio la idea me pareció lejana, casi imposible. Sin embargo, cuanto más se discutía sobre el tema, más comenzaba a sentarse en la conversación como algo que necesitaba ser explorado. Los nombres que alguna vez habían sido parte del pasado de Diana regresaron al presente. James Hewitt se convirtió en una figura central en estas discusiones.
Su conexión con Diana, que alguna vez fue vista como un capítulo cerrado, ahora se estaba reabriendo de una manera nueva e inesperada. La gente rastreó su relación buscando señales, momentos que pudieran respaldar las crecientes afirmaciones. El pasado ya no estaba en calma. Estaba siendo examinado pieza por pieza. A medida que los rumores continuaron acumulándose, llegaron a un punto en el que ya no podían ser ignorados. La historia había pasado de ser una pregunta a algo mucho más grande. Ya no se trataba solo de lo que podría haber sucedido. Se trataba de lo que aún podía ocultarse. La posibilidad de que algo se hubiera mantenido en secreto todo el tiempo comenzó a afianzarse de una manera que parecía imposible de ignorar. Entonces surgió la idea más impactante de todas. No era solo que pudiera haber habido un niño, fue la sugerencia de que el niño ya existía. Este pensamiento cambió todo. Convirtió un rumor lejano en una posibilidad viva. De ser cierto, significaba que la historia no había terminado. Significaba que algo real, algo oculto todavía podía estar esperando a ser descubierto. Este nuevo reclamo trajo un tipo diferente de tensión. Ya no se trataba solo del pasado, se trataba del presente y de lo que podría revelar. La idea de un niño escondido tenía peso no solo por lo que significaba, sino por lo que podía cambiar. Cada detalle, cada recuerdo, cada conexión parecía ahora importante de una manera nueva. ¿Podría realmente haber un niño del que nadie supiera? Y si ese niño existe, ¿quién sería el primero en dar un paso adelante y revelar la verdad? El niño que nadie conocía, el creciente misterio. Pronto se dividió en dos ideas poderosas, cada una de las cuales llevó la historia en una dirección diferente. Algunos comenzaron a cuestionar el lugar de Harry, señalando su cabello rojo y las pequeñas formas en las que parecía diferente. Susurraron en voz baja, conectando sus pensamientos con el pasado de Diana y su relación con James Hewitt. Para ellos era como una respuesta sencilla a una pregunta complicada. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Otros respondieron diciendo que la verdad podría ser mucho más compleja que eso. En lugar de centrarse en Harry, empezó a surgir una segunda idea más oscura e inquietante. Sugirió que Diana pudo haber tenido otro hijo, uno que nadie había visto ni hablado abiertamente. Esto no era solo un rumor sobre la identidad, era una historia sobre algo oculto, algo cuidadosamente mantenido alejado del mundo. El solo pensamiento cambió el tono de todo. Hizo que la conversación pasara de la duda a algo más profundo, algo que parecía impactante y extrañamente posible. Esta idea no permaneció mucho tiempo en un susurro. Comenzó a crecer, atrayendo la atención a medida que más detalles parecían encajar. La gente empezó a mirar más allá de lo que ya se conocía, buscando lagunas, momentos que no conectaban del todo. El pasado que alguna vez se pensó que estaba claro ahora parecía lleno de espacios que podían guardar secretos. Cada pequeño detalle añadía peso a la teoría, haciéndola más difícil de ignorar. Entonces, justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, sucedió algo inesperado. Un joven dio un paso adelante, dando al rumor una forma nueva y real. No parecía inseguro ni vacilante. En cambio, habló con un sentido de propósito, afirmando que él era el niño que había estado oculto durante tanto tiempo. Su sola presencia fue suficiente para cambiarlo todo. Lo que alguna vez fue solo una idea, ahora estaba frente a todos, pidiendo ser creído. Su historia fue detallada y contada cuidadosamente. Habló de una vida marcada por la ausencia, por preguntas que nunca tuvieron respuestas claras. Según él, había crecido sin conocer toda la verdad sobre su identidad, solo descubriendo pedazos con el tiempo. Describió un pasado lleno de secretos, donde partes importantes de su vida se habían mantenido fuera de su alcance. Su forma de hablar transmitía emoción no fuerte ni dramática, sino firme y profunda, como si hubiera vivido con ella durante años. Había algo en sus palabras que hizo que la gente se detuviera. No se trataba solo de lo que dijo, sino de cómo lo dijo. Los detalles que compartió parecían demasiado específicos para ignorarlos,
pero demasiado inesperados para aceptarlos por completo. Su historia tocó temas de abandono y verdad oculta, creando una imagen que parecía inquietante y difícil de descartar. Cuanto más hablaba, más atención ganaba enfocando el misterio con mayor nitidez. Mientras esto se desarrollaba, Camilla observó de cerca. Donde otros vieron confusión, ella vio una oportunidad de actuar. Para ella, ya esto era más que un rumor o una historia personal. Fue una oportunidad para descubrir algo que podría cambiar la forma en que se recuerda a Diana. Si la afirmación del joven fuera cierta, podría cambiarlo todo. Podría convertir la admiración en duda y la certeza en cuestionamiento. Camilla empezó a pensar más allá de la superficie. Comprendió que este momento podría redefinir el pasado de una manera que nunca antes había sido posible. La idea de un niño escondido era poderosa, no solo por lo que sugería, sino por lo que podía revelar. Para ella, ya no se trataba de curiosidad. Se convirtió en una intención enfocada en profundizar más, probar lo que se decía, y sacar a relucir cualquier verdad que hubiera debajo de ello. La afirmación del joven continuó difundiéndose, trayendo consigo creencias y dudas. Algunos se sintieron atraídos por su historia viéndola como una pieza faltante que finalmente llegaba a su lugar. Otros seguían inseguros y se preguntaban cómo un secreto así pudo haber permanecido oculto durante tanto tiempo. ¿La historia de este joven resistirá la prueba de la verdad o se revelará algo aún más inesperado cuando la búsqueda realmente comience? Guerra detrás de los muros del palacio. La calma dentro del palacio no duró. Lo que alguna vez pareció una estabilidad silenciosa comenzó a cambiar cuando Camilla tomó medidas de una manera que nadie esperaba. Ella no se movió ruidosamente ni descuidadamente. En cambio, su enfoque fue cuidadoso, firme y profundamente centrado. Detrás de puertas cerradas comenzó una investigación silenciosa que llegó a lugares que otros tenían miedo de tocar. No fue apresurado. Se planificó paso a paso, con un objetivo claro en mente. Comenzó revisando registros que habían estado apartados durante mucho tiempo. Se volvieron a centrar la atención en archivos antiguos, detalles olvidados y conexiones pasadas. No se descartó nada. Se examinó cada pequeña pieza, se trazó cuidadosamente cada eslabón. La historia del pasado de Diana ya no se trataba como completa. En cambio, se abrió de nuevo como si todavía contuviera algo esperando a ser descubierto. Cuanto más profundamente miraba Camilla, más decidida se volvía. Esta búsqueda no permaneció oculta por mucho tiempo. Poco a poco sus acciones empezaron a tomar forma a través de sus palabras. Comenzó a hacer afirmaciones audaces que desafiaban la imagen que Diana había dejado atrás. Sugirió que había más en la vida de Diana de lo que la gente creía. Que tal vez la verdad no fuera tan simple ni tan pura como se había recordado. Estas afirmaciones no se hicieron a la ligera. Tenían peso y creaban una tensión que no podía ignorarse. A medida que esas afirmaciones se difundieron, llegaron a alguien que no podía permanecer en silencio. William dio un paso adelante y se enfrentó directamente a Camilla. El momento era serio, lleno de emoción que se había ido acumulando bajo la superficie. Él no aceptó sus acciones. Él no aceptaba la forma en que ella estaba reabriendo el pasado. Con firme resolución, la desafió y le pidió que se detuviera antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Para él no se trataba solo de la verdad, se trataba de proteger la memoria de su madre. Pero Camilla no dio un paso atrás. Ella escuchó pero no cambió de rumbo. Lo que había comenzado como una pregunta se había convertido ahora en algo mucho más fuerte. Ya no se trataba de curiosidad o de interés silencioso. Se había convertido en una misión que ella creía que tenía que completar. Estaba dispuesta a enfrentar la resistencia, superar las dudas y continuar buscando sin importar lo difícil que fuera. Se había cruzado la línea y no había vuelta atrás. Con su enfoque claro pasó al siguiente paso. El joven que decía ser el hijo oculto de Diana
se convirtió en el centro de todo. Su historia necesitaba pruebas, y Camilla estaba decidida a encontrarlas. Ella organizó una prueba de ADN, asegurándose de que se realizaría con cuidado y en privado. Este era el momento donde el reclamo se enfrentaría a la realidad. La prueba no se trataba solo de él, se trataba de la verdad detrás de todo lo que se había dicho. Sin embargo, incluso cuando dio este paso, los pensamientos de Camilla fueron más allá. Una prueba no fue suficiente para ella. Las preguntas que rodeaban a Harry no se habían desvanecido, y sabía que dejarlas sin respuesta mantendría la historia incompleta. En silencio, sin llamar la atención, tomó otra decisión. Era uno que tenía un peso aún mayor, uno que podría cambiarlo todo si revelaba algo inesperado. En completo secreto organizó una segunda prueba de ADN. Este no estaba destinado a ser conocido. Fue ocultado, planeado cuidadosamente y llevado a cabo sin conocimiento público. El foco esta vez era Harry. La posibilidad que se había susurrado durante tanto tiempo estaba ahora siendo puesta a prueba de una manera que no podía negarse. Si los resultados mostraran algo inusual, sacudirían los cimientos mismos de todo lo que los rodea. A medida que avanzaban ambas pruebas, la tensión dentro del palacio se hizo más intensa. Cada paso que daba Camilla la acercaba a una respuesta, pero también a consecuencias que no podía controlar por completo. El pasado antes tranquilo, ahora se había convertido en algo activo, algo que exigía resolución. No había lugar para la incertidumbre. La verdad, fuera la que fuera, estaba llegando. Camilla se mantuvo firme, aferrándose a su creencia de que las respuestas justificarían todo lo que había hecho. Pero cuando la verdad finalmente se revele, apoyará todo lo que ella creía o lo destruirá por completo. La verdad que le salió por la culata. Camilla esperó con una tranquila confianza que no se mostraba en la superficie, pero que corría profundamente dentro de ella. Cada paso que había dado, cada línea que había cruzado, la llevó a este momento. Ella creía que la verdad finalmente la acompañaría. En su opinión, al menos uno de los resultados confirmaría lo que había estado diciendo todo el tiempo. Se sentía seguro, casi resuelto. Después de todo el esfuerzo, la larga búsqueda y los riesgos que había corrido, se preparó para una especie de victoria que lo cambiaría todo. La atmósfera a su alrededor se sentía quieta, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. No hubo ruido ni distracción, solo el peso de lo que estaba a punto de revelarse. Se aferró a la creencia de que este era el momento en el que todo finalmente tendría sentido. Las preguntas que la habían impulsado a seguir adelante tendrían respuesta. Las dudas se aclararían. La historia que había construido pieza a pieza finalmente estaría completa. Entonces llegaron los resultados. No sucedió de manera ruidosa o dramática. No hubo ninguna advertencia, ninguna señal que suavizara lo que se avecinaba. La verdad llegó silenciosamente, pero tenía una fuerza que no podía evitarse. El primer resultado se centró en el joven que había dado un paso adelante con tanta certeza. Su historia, llena de detalles y emociones, ahora se enfrentaba a la realidad de la prueba. Y en ese único momento, todo cambió. Los resultados mostraron que no era hijo de Diana y James Hewitt. La afirmación que había causado tanta tensión, tantas preguntas y tanta atención, se vino abajo al instante. No había lugar para la duda ni para la interpretación. La respuesta fue clara y definitiva. La historia del joven, alguna vez tan poderosa, ya no podía sostenerse. Se desvaneció rápidamente, dejando atrás un silencio que parecía más pesado que antes. Pero aún quedaba otro resultado por llegar. Camilla se aferró a un pequeño trozo de esperanza, creyendo que la segunda prueba le daría algo a qué aferrarse. Las preguntas que rodeaban a Harry habían sido fuertes, repetidas una y otra vez, y había confiado en que allí sería donde cambiaría la verdad. Si este resultado confirmara sus sospechas, todo cambiaría. Le daría sentido a todo lo que había hecho. Entonces se reveló el segundo resultado.
confirmaba sin lugar a dudas que Harry era hijo de Charles. No había incertidumbre ni detalles ocultos esperando a ser descubiertos. La verdad era clara y completa. En ese único momento, todas las ideas que Camilla había seguido, todas las teorías que había construido, desaparecieron. El camino que había tomado no condujo a nada. Las respuestas que había buscado no la respaldaban. En cambio, borraron todo lo que ella había creído. El peso no llegó lentamente. Llegó todo de una vez. Cada acción que había tomado ahora estaba frente a ella clara e innegable. La investigación, los reclamos, el enfrentamiento, los riesgos. Ella había seguido adelante con certeza, sin detenerse nunca a preguntarse qué pasaría si se equivocaba. Ahora no había forma de dar un paso atrás. La verdad había hablado y no había elegido su lado. La habitación a su alrededor pareció cerrarse no con ruido, sino con la silenciosa fuerza de la comprensión. No quedaba nada que demostrar, nada que buscar. La misión que la había impulsado había llegado a su fin, pero no de la manera que ella esperaba. En lugar de respuestas que la apoyaran, se quedó con la verdad de que había ido demasiado lejos. Y luego, en ese momento abrumador, se desplomó. No fue solo un colapso del cuerpo, sino de todo lo que llevaba dentro de ella. La certeza, la creencia, el control que había mantenido con tanta fuerza se desvanecieron. Lo que quedaba era todo el peso de lo que había hecho y lo que ahora significaba. La verdad no solo había respondido a sus preguntas, sino que lo había cambiado todo.